Hola amigas, amigos de Forum. Un día más nos adentramos en el análisis de la vida y lo hacemos conscientes de que los vientos pueden a veces no ser favorables. En nuestro viaje, vientos cambiantes, a ratos amainan tempestades que van moldeando nuestro devenir, nuestro paso insignificante en este quehacer que es vivir y convivir. Y lo hacemos siempre con conceptos como la solidaridad, la empatía, la ética. Pero, ¿qué es la ética? Este concepto está en boca de todos, pero no es fácil decir a qué nos referimos cuando lo usamos. Os proponemos recorrer el pensamiento filosófico occidental que ha tratado de explicar y teorizar sobre algo que en estos últimos tiempos la sociedad pide a gritos. Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política. Es que ricasco, muchísimas gracias por estar aquí en Foro con nosotros. Muchísimas gracias, encantada. Bueno, vienes con este tema que casi tocarlo quema un poco, nos quema un poco a todos, una breve historia de la ética, donde analizas el concepto de la ética desde sus comienzos, desde los primeros sofistas, Aristóteles. Sí. Es una historia porque, a ver, es lo que he estado enseñando yo durante más de 40 años y ahora que me he jubilado, pues pensé que quizás sería bueno recapitular un poco y tener un libro que es el que a mí me hubiera gustado tener, con toda la modestia, para mis alumnos, como guía, ¿no? Porque yo creo que enfocar históricamente la filosofía, y en este caso la filosofía moral, es quizá la forma más pedagógica de hacerlo, ¿no? Para entender un concepto que, como decías, está en boca de todos, pero que hay mucha confusión, ¿no? No sabemos si la ética es personal o tiene que ser colectiva, si puede ser universal, si tiene que ser particular, singular, si cada época tiene la suya. Y yo creo que todo eso, escuchando a los filósofos, de alguna forma, ¿no? Ordenándolo y viendo cómo ha ido evolucionando el concepto y cómo se ha ido enriqueciendo, pues hace más comprensible qué es lo que queremos decir cuando hablamos de ética. Supongo que dirás enriqueciendo desde el aspecto teórico, porque quizás desde el práctico se está empobreciendo, pero, ¿no? A ver, ese es un tema que, en fin, se podría discutir mucho. Yo creo que ha habido un progreso moral, y no solo teórico, sino también práctico. Es decir, hoy hay menos hambre que en la época de los primeros griegos que hablaron del tema. En aquella época solo algunos podían aspirar a ser personas excelentes, ¿no? Somos, al hilo de que dices, más desde esos primeros pasos, desde Aristóteles, más libres y más iguales. Y somos más libres y más iguales, sin duda. ¿Somos mejores o peores, planteado desde otro término, que nuestros antepasados? Bueno, mejores y peores ya es más difícil decirlo, porque habría que matizar mucho y habría que ver qué quiere decir ser mejor o ser peor, ¿no? Pero no cabe duda que tenemos más libertades, no cabe duda de que, pese a las grandes desigualdades, ¿no?, que es uno de los temas actuales que nos preocupan, que deberían preocupar más, esas grandes desigualdades entre los pocos que tienen muchísimo y el resto que tiene menos y que tiene muy poco, algunos. Eso sí que ha ido mejorando y, en fin, los derechos humanos son derechos universales. Yo creo que eso sintetiza un poco todo ese progreso. Bueno, decíamos que partíamos de estos primeros conceptos de Aristóteles, los sofistas, y aquí viene toda la evolución, y lo que está claro es que a medida que pasan los siglos, el concepto de ética va evolucionando, dependiendo de qué factores. Sí. Bueno, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la cultura de cada época, de los acontecimientos de cada época. La ética se empieza a desarrollar con la primera democracia, ¿no? Y el concepto que aparece en primer lugar es el concepto de virtud, que es como las virtudes, que son esas cualidades que debe tener el político. Es decir, parece mentira, ¿no?, que empezara por ahí. El político, que es el hombre libre que se dedica a la vida pública, que en aquella época se entiende que es lo mejor que puede hacer el ser humano, que está en la cumbre de la sociedad, que es libre y que puede escoger, y debe escoger dedicarse a gobernar y a organizar la vida en común, ¿no? Y para eso debe tener
una serie de cualidades, ¿no? Hoy seguimos manteniendo esa idea, ¿no? Pero hoy ya no hablamos de las cualidades de un tipo de persona que se dedica a una forma de vida, sino de las cualidades del ciudadano, la ciudadana en general, ¿no? Luego, pues en la modernidad, por ejemplo, pues el concepto de ética está más ligado a la idea de deber, ¿no? De normas, se acerca un poco más al derecho. Y bueno, y es la época en que se formulan, empiezan a formularse los derechos fundamentales, se empiezan a establecer los criterios básicos para distinguir el bien del mal, o para determinar qué es lo que debemos hacer. Actualmente pues, se intenta acercar incluso más la ética a la práctica, ¿no? Y se habla de éticas aplicadas, éticas que orienten las distintas profesiones, desde la de periodista a la del político, la del médico, es decir, aquellas que están más en contacto con los problemas más difíciles de resolver. Iremos viendo esta evolución aplicada a lo que está sucediendo, a ciertas cosas que están sucediendo en la actualidad, pero pregunto, quizá es la Edad Media un agujero negro donde el hombre, el ser humano, liga la ética al temor a Dios, al cristianismo, y se produce otra situación, sí. ¿no? No, más que un agujero, la Edad Media es una época en que teología y filosofía se distinguen poco, aunque se intenta razonar la fe, ¿no? Y acercar la razón y la fe, pero los grandes filósofos son teólogos, la filosofía se hace en los monasterios, la vida mejor es la vida del monje, es decir, es la vida contemplativa, ya no es la del político, pero es una ética que, en la medida en que quiere ser también racional y no solo aguantarse, soportarse, tener como soporte la teología, la revelación divina, bebe mucho de los clásicos griegos, y entonces pues tanto Platón como Aristóteles están muy presentes, ¿no? Las virtudes se cristianizan, se convierten, bueno, hay 4 virtudes que yo, por lo menos, que tuve todavía una educación católica, las concebíamos como virtudes, o se concebían como virtudes cardinales, y son aristotélicas: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Yo he dicho muchas veces, hablando de la época actual, las 4 virtudes han fallado en estos momentos, ¿no? O sea que podemos analizar la crisis económica y el porqué de la crisis y la dificultad de abordarla y de abordarla bien, diciendo, bueno, es que nos fallan esas virtudes, nos falta coraje, valentía, nos falta prudencia, nos falta templanza, moderación. ¿Hablamos de los políticos o hablamos de la sociedad, Victoria? Hablamos de todos. De todo. Hablamos de todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de valentía, de coraje, yo creo que es una virtud que se echa muy en falta en los políticos para tomar decisiones difíciles, decisiones muchas veces impopulares, pero muy necesarias, y de pensar a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Precisamente esta semana salía un semanal de estos que sacan los periódicos, una entrevista con uno de nuestros intelectuales más grandes que tenemos, el nieto de Ortega Gasset, José Varela Ortega, que decía una frase que me llamó poderosamente la atención: en política la tendencia al abuso de poder es la regla y la corrupción es una derivada excepcional. Por eso, porque es excepcional, deja un margen de beneficio atractivo a los corruptos. Sí, claro. A ver, el ser humano es ambivalente, tiene como 2 grandes fuerzas que le mueven. Una es hacia el bien, porque, en fin, tenemos de alguna forma, la condición humana tiene también esa tendencia, porque es social, el ser humano es social, a tener en cuenta a los demás, a no pensar solo en sí mismo, pero la otra le lleva a pensar exclusivamente en su beneficio personal, en lo que le interesa, le lleva al egoísmo. La corrupción es una muestra de eso, es decir, el poderoso, que puede hacer muchas cosas con el dinero que pasa por sus manos, que puede aprovecharse de muchas relaciones, pues tiende, y si no es capaz de echarle mucha voluntad y de intentar
superar todas esas tentaciones, tiende a aprovecharse privadamente de lo que debe ir destinado a otras cosas. Bueno, que es lo que está sucediendo además, pero sin ninguna posibilidad de que nadie diga, acepte y diga, pues sí, pues he hecho esto y lo de no, esto no es así, y se está instalando de una forma además, pregunto, descarada quizá, porque nadie se lo cree. Sí, porque yo creo que seguramente ni somos... Bueno, seguramente no, porque hay estadísticas, ni somos de los países más corruptos, ni somos más corruptos que en otras épocas. La dictadura, la corrupción estaba mucho más instalada. Por lo tanto, más corruptos no somos, sabemos más que hay corrupción, conocemos quiénes son los corruptos, llegamos a conocerlo, es un valor de la democracia, pero lo que sí se echa mucho de menos entre nosotros es esa falta de reacción de la persona a la corrupción y de quitarse de en medio, de dimitir, incluso del entorno, ¿no? Los partidos políticos, eso que para mí es el momento ético de la cuestión, ¿no? Sí. El no esperar que haya un juicio, una sentencia que determine, o sea, ahora el gran debate es si cuando a una persona se le imputa hay que dimitir o no hay que dimitir. Bueno, es decir, en otros buscamos países como una norma dimiten externa, antes de ¿no? que se les Claro, juzgue. antes de cualquier cosa, sí. ¿no? La simple sospecha ya es motivo suficiente para un político, ¿no? Que no quiere decir que sea culpable, pero el político está más expuesto a la mirada del público y por lo tanto tiene que cuidar mucho más las apariencias. Vamos a ir intercalando cosas del libro con la actualidad, y hay un nombre también que me ha llamado poderosamente la atención, que es el de Abelardo, perteneciente a la Edad Media, al que calificas como el primer filósofo moderno porque habló de la voluntad, y la voluntad tan ligada a lo que es la decisión del individuo, y la decisión del individuo, por supuesto, ligada a la justicia. O sea, a ser consecuente y que sea castigado por sus propios actos, ¿no? Que era lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Claro, porque ese es para los pensadores medievales el gran problema es, pues, por ejemplo, el sacrificio de Abraham, ¿no? Que es uno de los ejemplos. Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo y eso es horroroso, ¿no? Es lo peor que puede hacer un padre, matar a su hijo, y está la obediencia a Dios. Entonces ese conflicto, pues hay autores como Abelardo que piensan, bueno, eso cómo se arregla, ¿no? Eso cómo se explica, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, realmente la forma de explicarlo es compleja, para no renunciar ni a la teología ni a la individualidad y a esa conciencia individual, pero sí que se empieza a tener ese despertar de la conciencia moral, empieza en la Edad Media, ese despertar del individuo como el que es dueño de su conciencia y en su conciencia irresponsable, y tiene que dar cuentas de lo que hace, y además su conciencia a veces puede entrar en conflicto con una ley externa, venga supuestamente de Dios o venga de donde venga, ¿no? O venga del mundo, pero que no parece muy de acuerdo con lo que se pretende, con los valores que se pretenden defender. Vamos a llegar con esto al Renacimiento, porque ahí sí que afirmas que con Lutero en el Renacimiento nace el primer sujeto moderno, porque fue Lutero quien nos dio la doctrina un poco de la modernidad. Sí, hay dos autores que a mí me gusta citar. Uno es Pico della Mirandola, porque es el que en su oración sobre la dignidad humana define la dignidad como la capacidad que tenemos los humanos de elegir cómo vivir, ¿no? Eso no lo tienen los animales, esa libertad para elegir que puede derivar en elegir muy bien o elegir muy mal, es decir, la libertad es también libertad para hacer el mal. Eso es específicamente humano, y es el núcleo, es el punto de partida de la ética, lo que nos puede hacer responsables. Y luego Lutero, es decir, Lutero se rebela contra una iglesia que se empieza a corromper o que está muy corrupta ya, ¿no? Y esa rebelión le hace entender la religión de otra forma. La religión está también en la conciencia, es decir, no debe pasar por un clero
por una iglesia que es la que determina si has pecado, si no has pecado, si te puede perdonar o no te puede perdonar. Es el individuo frente a Dios, que además no tiene ninguna garantía de que Dios le perdone, ¿no? Y eso es trágico. Claro, en estos días en que se habla de la corrupción y se compara la Europa del Norte y la Europa del Sur, eso mismo te iba a preguntar, los países que aplicaron claro, el luteranismo, los países más luteranos, sí, son países donde el individuo se siente responsable él de lo que hace, ¿no? Y responde con mucha más celeridad y más activamente a lo que considera que ha hecho mal, ¿eh? En los países del sur, pues esperamos que alguien nos condene, ¿no? Y eso pues marca una diferencia. El no haber tenido reforma protestante en España marca una diferencia. No hubo reforma protestante, tenemos unas bases muy asentadas en nuestra cultura de lo que influyó el cristianismo desde su asentamiento, y esta capacidad de disfrazar la verdad que muestran algunos dirigentes, y pregunto, ¿son ejemplo ético para unas generaciones de jóvenes que están también un poco sin tener unos modelos, vamos a decir, que son los más aconsejables, ¿no? Yo creo que el desconcierto que hay hoy, es el no tener unos modelos, unos referentes claros, tiene un aspecto, digamos, negativo y otro positivo, o uno de no tener suficiente formación, pero en cambio otro de haber superado el tener un solo referente, ¿no? Que sería malo también, ¿no? Es decir, cuando nuestra moral era una moral católica, solo católica, había una ortodoxia, había una doctrina clara, que además daba respuestas muy concretas a preguntas también muy concretas. Hoy eso ya no es así para todo el mundo, ¿no? Y eso desconcierta, ¿no? Porque, claro, es otra vez volvemos a la necesidad de responder con nuestra libertad, de decir, somos libres de autorregularnos en muchas cosas. Y eso, claro, a veces es más fácil que nos regulen, ¿no? Y por eso muchas veces, en el tema de la corrupción se pide una norma que valga para todos, ¿no? Que todos hagan lo mismo, ¿no? Pero claro, aquí lo auténticamente progresista sería decir, no, vamos a decidir lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que marca la honradez de la persona, y no que nos lo diga alguien, ¿no? Has tocado el tema de la libertad, que está ligado también a algo que, perdón, que inculcó Hobbes, que era el miedo. Este miedo, bueno, que decía, creo que el miedo era algo intrínseco al individuo. Este concepto también de miedo, en los momentos en los que nos está tocando vivir, también está tocando muy de cerca a los individuos de ahora. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué se quiere inculcar de forma colectiva a las personas? Bueno, el miedo, como todas las pasiones y todos los sentimientos, es también ambivalente, es decir, a veces es bueno tener miedo, otras veces no, ¿eh? Cuando Hobbes toma el miedo como aquello que debe motivar al individuo a pactar con la sociedad y aceptar un Estado y aceptar unas leyes, bueno, ahí tiene una función positiva, es decir, el miedo a morir, es el no confiar en que el otro me va a respetar, no confiar incluso en mí misma, y por lo tanto el ver la necesidad del pacto, la necesidad del Estado. Claro, en aquella época el Estado era un Estado absoluto y por lo tanto hoy no podemos aceptarlo en su totalidad, ¿no? Utilizar el miedo, hay ciertas cosas que deben dar miedo, ¿no? Volver atrás, volver a una dictadura, perder los valores que hemos ido adquiriendo, eso debe dar miedo y es bueno ese miedo, ¿eh? Otra cosa es inculcar miedo para beneficiarse uno mismo, ¿no? Que es lo que hacen los partidos políticos en las campañas electorales, es decir, lo que debe dar miedo es el adversario, ¿no? Y señalar pues la peor cara de ese adversario simplemente para destruirlo. Ese miedo no... Los mercados también crean miedo. Los mercados en la sociedad. Hoy sobre todo crean miedo, hasta ahora no lo han creado, ¿no? Pero cuando se ha visto que eso, bueno, que es peligroso el dejar que sean ellos los que gobiernen y que sean los intereses financieros los únicos que gobiernen, pues eso ha producido un miedo
que si es excesivo también es negativo. Es decir, no podemos vivir con ese miedo. Porque paraliza, pero un cierto ¿no? miedo era necesario, forma, ¿no? Porque Sí. bueno, el peligro es el peligro. Pero ¿no? el miedo paraliza también, ¿no? El miedo Narcotiza, paraliza, ¿no? el miedo Narcotiza. paraliza, ¿no? Paraliza totalmente. Bueno, también hay una serie de capítulos, por aflojar un poquito, que ligas la alegría y bueno, el concepto del positivismo y la alegría a la ética también. Bueno, ahí hay un filósofo a veces poco estudiado, que es Spinoza, ¿no? Que él dice nos mueve el deseo, y nos mueven dos grandes pasiones, la alegría y la tristeza, ¿no? La tristeza más bien paraliza, la alegría es la que nos mueve a actuar, que es lo que debemos hacer, ¿no? Por lo tanto, hay que potenciar esa alegría, hay que procurar que nuestros encuentros en la realidad, con los demás, con las cosas que manejamos, produzcan más alegrías que tristezas, ¿no? Y ese es el imperativo ético, ¿no? Que es muy original, ¿no? Porque normalmente el imperativo es un precepto, es una norma que nos dice que seamos más alegres, ¿no? Que intentemos potenciar aquello que nos produce alegría. Y entre las cosas que deben producir alegría, pues está la concordia, ¿no? Está el vivir bien con los demás, el procurar entendernos. El capítulo en el que hablas de la Ilustración, hablas de Rousseau, en esa época donde se empezaba a hablar de las desigualdades de los seres humanos y también de los derechos de los ciudadanos a aspectos de la vida como son la educación, la salud y además dos conceptos, fíjate, la luz roja que tenemos que poner encima por la que está cayendo ahora, ¿no? Sí, ahí empiezan las primeras formulaciones, porque claro, todos estos autores ilustrados viven muy cerca la Revolución Francesa, ¿no? Y eso les influye mucho, ¿no? En la forma de pensar. Empiezan a pensar en unos derechos universales. El fundamental es la libertad, pero se empieza a ver también el origen de las desigualdades, ¿no? Que es lo que ve Rousseau, la propiedad privada como origen de las desigualdades y de esa lucha de unos contra otros, y ahí está el germen de ese derecho a la igualdad que hoy reivindicamos con la educación, con la protección de la salud, con el derecho a la vivienda, con la seguridad social, con todo eso que ahora está tan en la cuerda floja, ¿no? Porque bueno, por ahí se ha empezado a intentar reconducir ese déficit inmenso que tenemos e intentando cortar por donde no habría que cortar, ¿no? Por donde no habría que cortar, ¿no? No dar marcha atrás a los, claro, a los derechos adquiridos, sobre todo, ¿no? De los que hablabas cuando ahora. hablamos de eso, de líneas rojas, pues habría que ver que hay unos que ha costado mucho, porque realmente los derechos a la igualdad, los derechos sociales son del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que en fin, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, es que de alguna forma, volviendo a la Edad Media, en la Edad Media sí sucedía que los señores feudales protegían al que estaba en la última línea de la sociedad, les protegía porque cuando eran atacados se comprometían a ayudarles, a protegerles, pero ahora estamos en una sociedad en la que los que son elegidos en las urnas, cuando tienen que proteger al ciudadano, parece que no le protegen, ¿no? Sí. Bueno, la protección está mucho más garantizada ahora, ¿no? Porque realmente los derechos sociales pues han dado lugar a un desarrollo legislativo donde, bueno, pues lo que ha ocurrido en este país, por ejemplo, con el sistema sanitario, es extraordinario, ¿no? Tenemos un sistema sanitario buenísimo, universal, que ha sido ejemplo de tantos y que ha sido un ejemplo, países, y además, ¿no? con un coste económico menor que en otros países que lo tienen peor. Pero claro, nos ha costado a nosotros relativamente poco, porque llevamos pocos años. Que ahora se empiece a poner en cuestión y que se diga pues, que eso no es sostenible, cuando lo que hay que intentar es decir, bueno, es que eso ya no se toca, eso es innegociable, hay que tocar otras cosas, pero eso ya no se toca. Es curioso cómo políticos que han estado envueltos en corruptelas, en temas oscuros de dinero, cómo luego se presentan otra vez
a las elecciones y vuelven a ser elegidos por goleada, como es el caso de Berlusconi. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde pregunto lo que es la forma de elección de los políticos. ¿Falla algo? ¿Falla la sociedad? ¿Falla el mensaje? ¿Qué es lo que opinas yo creo tú? que lo que falla es que no hay recambio. Es decir, que... ¿No hay liderazgos, quizás? No hay liderazgos que convenzan de que va a ser distinto. Se generaliza, quizá injustamente, se generaliza mucho que todos son iguales, ¿no? Pero claro, es que en todos los líderes, los partidos líderes, los que realmente son mayoritarios, hay muchos defectos, hay mucha corrupción, hay muchos fallos, ¿no? Hay leyes que deberían cambiar, como las leyes electorales, el funcionamiento de los partidos, que no se aborda el cambio, es que no llevamos mucho tiempo diciéndolo y no se hace. Entonces, ¿qué alternativa hay? ¿No? La alternativa no puede ser, que es un peligro, la antidemocracia, la antipolítica, el antipartido, ¿no? Eso es una alternativa que llama la atención a los jóvenes, ¿no? Y que puede, y que es muy peligrosa. El caso de Italia lo está demostrando, ¿no? No solo por Berlusconi, sino por el partido de las 5 estrellas, ¿no? Que es un partido un poco estrambótico. No acabamos de ver ni cómo se hace una reforma que realmente genere credibilidad, ni un recambio que también genere credibilidad y que podamos decir, bueno, pues por ahí podemos ir, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, tenemos aquí muy de cerca el caso de Ponferrada, donde fuera parte luego de lo que se desdijo, se deshizo de lo que se hizo, primó la estrategia política sobre la ética, ¿no? Sobre la ética misma. No, y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que finalmente es la supervivencia del partido, la estrategia política, no los intereses generales o los intereses ciudadanos, el bien común. Victoria, ¿qué aportaron los teóricos marxistas a toda esta teoría de la ética? Hablo de Marx. Bueno, intentaron cargársela toda, ¿no? Porque yo creo que el siglo XIX fue un siglo más bien de crítica muy radical a la ética, en parte porque se lo merecía. Porque sí que había, en fin, mucha mentira, ¿no? Mucho engaño en la forma de presentar los grandes valores y los grandes criterios sobre la moral. Hay sobre todo dos filosofías que lo demuestran mucho. Una es la marxista. Marx piensa que todas las normas, incluidas las del derecho, pero también las éticas, solo reflejan los intereses de la clase dominante y en ese sentido no están reflejando los intereses de toda la sociedad y sobre todo de aquella que más sufre, que son los proletarios, y por lo tanto hay que cambiar la sociedad. O sea, que fue un momento... No se cambia la sociedad a partir de ideologías, a partir de doctrinas y a partir de teorías, sino que hay que cambiar la estructura económica. Eso lo vio de una forma muy clarividente y que hoy quizá habría que recuperar más. Y luego Nietzsche, pues también él ataca sobre todo la moral cristiana, pero piensa que la moral cristiana también encierra un engaño, que ha puesto ha subrayado sobre todo unos valores que son los valores que aniquilan al ser humano, que son los valores del esclavo, y que bueno, que todo eso también debe cambiar porque al fin y al cabo el ser humano lo que debe hacer es potenciarse a sí mismo, ¿no? O sea, ética ligada a la dignidad, vamos a decir de alguna forma. A una dignidad entendida muy sui generis, ¿no? Porque superhombres puede haber muy pocos, pero sí que es una crítica
tanto una como la otra, después de la cual hay que pensar mucho cómo se hace, cómo se construye el discurso ético. Estamos rozando el final, pero no terminamos sin preguntarte este capítulo que analiza sobre ética en la comunicación. ¿Qué papel crees que están teniendo los medios de comunicación en todo este entramado de la crisis económica, el miedo, la inseguridad, la privacidad, lo público, todo esto que está en torno a la ética? Sí, pues a ver, los medios de comunicación no solo son la caja de resonancia de lo que está ocurriendo, sino que quizá ponen demasiado el acento en lo que se está haciendo mal y no en lo que se está haciendo bien, ¿no? Y por lo tanto potencian mucho más eso que se está haciendo mal, ¿no? Hoy que parece que confiamos mucho en las nuevas tecnologías de la comunicación y en que la comunicación podrá ser más democrática, más simétrica, ¿no? Que es uno de los principios con los que Habermas, por ejemplo, dice, bueno, la ética debe tener como base la comunicación y buscar esa posibilidad de dialogar de una forma totalmente simétrica, sin dominaciones. Bueno, no estamos viendo que eso ocurra, ¿no? Que los medios de comunicación finalmente hacen mucha propaganda, son poderes fácticos muy fuertes, ¿no? Y que por lo tanto comunicación real poca. Gran crítica esta y gran reflexión. No hemos hablado de la ética en terrenos como el aborto, la eutanasia, pero será otro día porque ya no nos queda tiempo. Bueno, hay mucho tema. Pero hay que leer el libro. Muy bien. Para descubrir todos estos aspectos de la ética. Ha sido un placer, muchísimas gracias y te esperamos aquí siempre en Fórum. Muchísimas gracias, encantada de haber estado aquí. Amigos, decía Abelardo, hablaba de la voluntad, pero se preguntaba nuestro poeta Gabriel Aresti en dónde está la cuarta virtud de creer en algo, de luchar por algo, de amar algo. La cuarta virtud, que es la voluntad, que viene después de la fe, la esperanza y la caridad. La voluntad, eso que depende de nuestra acción, no de los dioses. Eskerrik asko agur.